Bienvenidos a este nuevo capítulo en nuestro canal de audiolibros. Hoy les traemos una historia clásica de horror y suspenso escrita por uno de los maestros del terror cósmico, H.P. Lovecraft. El sabueso nos llevará a explorar los límites de la locura, la codicia y lo sobrenatural. Un relato inquietante que te mantendrá al borde de tu asiento. Si disfrutas de relatos como este, no olvides suscribirte al canal, darle un like y activar la campana de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras futuras narraciones. Esta historia está dividida en 15 capítulos, donde iremos desentrañando paso a paso los secretos oscuros que se ocultan detrás de una antigua reliquia, un sabueso aterrador y una maldición mortal. A lo largo de los capítulos, se profundizará en la desbordante tensión que caracteriza la obra de Lovecraft, creando una atmósfera única de misterio y terror. Ahora, acompáñanos en esta escalofriante travesía. Capítulo 1. El hallazgo. La historia comienza en una tarde nublada de otoño, cuando el viento soplaba con una intensidad que parecía anunciar algo siniestro. La neblina espesa cubría todo, envolviendo la tierra en un manto de misterio y desolación. Mis pensamientos, al igual que el clima, se hallaban enrarecidos, como si el aire denso no solo estuviera lleno de humedad, sino también de presagios oscuros. Aún así, no pude evitar seguir adelante, guiado por una fascinación morbosa que, aunque me perturbaba, también me atraía poderosamente. Había viajado con mi amigo, el Dr. Armitage, a una región remota de Europa del Este, en busca de lo que él llamaba materiales raros para su colección de curiosidades arqueológicas. Durante días habíamos estado recorriendo aldeas olvidadas por el tiempo, con la esperanza de encontrar algún vestigio del pasado oculto en las tumbas de antiguos pueblos. Sin embargo, no fue hasta aquel día en particular que nos adentramos en un paraje verdaderamente inquietante. Nos encontrábamos en un cementerio olvidado, donde las lápidas, cubiertas de musgo y maleza, eran casi imposibles de leer. Las inscripciones, erosionadas por los siglos, ya no hablaban de nombres ni fechas. Todo aquello parecía pertenecer a otro mundo, a una época que ya no existía en el recuerdo de los hombres. Nos internamos más en el terreno, buscando algo que pudiera justificar nuestro viaje, algo que pareciera pertenecer a una era tan lejana como olvidada. Entonces, fue cuando lo encontré. En una zona apartada, cubierta por un espeso muro de piedra medio derrumbado, emergió ante mí una tumba de aspecto extraño. No era un sepulcro común, la estructura parecía ser mucho más antigua que todas las demás. Sus bordes eran irregulares, y una figura de animales esculpidos adornaba su frente, deformada por el paso de los siglos. Pero lo que más llamó mi atención fue un objeto en particular que yacía junto a la tumba. Un antiguo relicario de bronce, cubierto de runas que me resultaban familiares, pero que no podía comprender del todo. El Dr. Armitage, al verme detenerme frente a la tumba, se acercó rápidamente. Su rostro, generalmente impasible, mostraba una expresión de fascinación. Sabía que había algo en ese relicario que no encajaba en el lugar ni en el tiempo. Pero lo que más le intrigaba era la inscripción, que a pesar del desgaste, aún podía leerse, aunque con dificultad: el sabueso de la muerte aguarda. La frase, a pesar de su misterio, no parecía intimidar a Armitage, quien ya estaba acostumbrado a los enigmas arqueológicos. Sin embargo, yo no pude evitar sentir una sensación extraña, como si una mano invisible me estuviera empujando hacia el relicario. Sin pensarlo mucho, lo tomé en mis manos. Su peso era considerable, como si contuviera algo más que metal. Lo observé por un largo rato, sintiendo que algo indescriptible comenzaba a agitarse en mi interior. Debe de ser de una cultura completamente distinta a la nuestra, dijo Armitage, aunque su tono de voz parecía más forzado de lo habitual. Nunca había visto algo como esto. La inscripción está fuera de lugar. Es como si hubieran intentado esconderlo deliberadamente. Pero no fue el relicario lo que más me perturbó en ese momento. Fue la sensación de ser observado, de que algo en la oscuridad nos estaba siguiendo. Al principio, creí que era simplemente el ambiente opresivo del lugar, la presencia de siglos de historia olvidada que se respiraba en cada rincón. Pero pronto me di cuenta de que había algo más, una sensación palpable, como si los ojos de una criatura invisible nos estuvieran vigilando desde las sombras. Armitage, al notar mi inquietud, se apresuró a sugerir que nos retiráramos, pero antes de que pudiera dar el paso, algo nos detuvo. Un sonido lejano, casi inaudible, llegó hasta nuestros oídos. Era como el ruido de un paso pesado, firme y profundo,
que resonaba a través del silencio de la tumba. El sonido provenía de la oscuridad, de donde no podía haber nada. El corazón me latió más rápido y mi piel se erizó. Un viento gélido recorrió la zona, como si la misma tumba nos estuviera advirtiendo. El relicario parecía estar vibrando en mis manos, y por un momento, casi pude jurar que el bronce emitía un leve murmullo, un susurro que no lograba comprender, pero que me helaba la sangre. Armitage, que ya no veía la situación con tanta calma, me miró fijamente. «Debemos irnos ahora mismo», insistió, pero no pude moverme. Algo me mantenía allí, algo que había despertado al tocar ese objeto maldito. En ese momento, un relámpago rasgó el cielo, iluminando brevemente la tumba y el relicario, y vi por un segundo lo que había sido invisible antes. Una figura al final del cementerio, que se desvaneció tan rápidamente como apareció, como si hubiera sido parte de la niebla misma. «Debemos irnos», repetí, y esta vez, ambos comenzamos a retroceder, pero el eco de nuestros pasos era acompañado por el latido de algo más, algo que nos acechaba en la oscuridad. Este fue el primer hallazgo, pero pronto nos daríamos cuenta de que todo lo que habíamos tocado no era más que el principio de una serie de eventos que jamás hubiéramos imaginado. Capítulo 2. La inquietante revelación. Tras nuestra retirada apresurada del cementerio, tanto Armitage como yo nos sentíamos incómodos, aunque de manera diferente. Mientras él, con su aire habitual de calma profesional, intentaba racionalizar lo que habíamos vivido, yo no podía sacudirme la sensación de que algo siniestro nos había observado, algo que no pertenecía a este mundo. El relicario aún permanecía en mis manos, y a medida que avanzábamos, su peso parecía volverse más incómodo, como si la carga de los siglos de historia antigua se estuviera filtrando en mi propia mente. Cuando finalmente llegamos al pequeño hospedaje donde habíamos instalado nuestro campamento, la ansiedad no desapareció. La oscuridad de la noche se filtraba por las rendijas de las ventanas, llenando la habitación con un aire denso y opresivo. Armitage, ajeno a mi inquietud, se dedicó a estudiar el relicario con más atención. El brillo en sus ojos me indicó que estaba completamente absorto en el objeto, como si un inexplicable magnetismo lo hubiera atraído. Mientras tanto, yo intentaba concentrarme en otros pensamientos, pero mi mente regresaba una y otra vez al hallazgo, y más particularmente a la inscripción: «El sabueso de la muerte aguarda». A la mañana siguiente, decidimos investigar un poco más sobre el relicario y la tumba. Armitage había solicitado algunos textos antiguos de las bibliotecas locales, en busca de alguna referencia a la cultura o la civilización que podría haber producido tan extraño artefacto. Los libros eran antiguos y cubiertos de polvo, como si no se hubieran tocado en generaciones. Cuando abrió el primer volumen, las palabras parecían no tener sentido, pero algo en las ilustraciones que acompañaban los textos me causó una extraña sensación de desasosiego. Las imágenes mostraban figuras humanas con rostros de animales, que parecían observadores, como si acecharan desde la oscuridad. A pesar de lo perturbador de las imágenes, Armitage se mostró optimista, incluso intrigado. «Estas figuras no son simples símbolos», comentó, señalando una serie de diagramas en los que el relicario tenía una clara relación con el culto de una de las civilizaciones más antiguas de Europa del Este, una civilización que, según los textos, había sido conocida por su veneración a los dioses de la oscuridad. Armitage estaba tan inmerso en la investigación que apenas notó el cambio en mi expresión al escuchar el nombre de esos dioses. El sabueso mencionado en la inscripción parecía estar vinculado a una antigua deidad, un ser que representaba la muerte misma. Fue entonces cuando algo extraño ocurrió. Una fuerte ráfaga de viento golpeó la ventana, a pesar de que el día estaba calmado y sin nubes. La cortina se levantó, y con ella, una hoja de papel se deslizó hasta el suelo. Mi mirada se posó en el fragmento de papel. Era un trozo de lo que parecía ser una página arrancada de un viejo diario, escrita con una tinta desvaída pero aún legible. La entrada estaba fechada varias décadas antes de que nosotros llegáramos allí. Era un relato breve pero aterrador, escrito por un hombre que afirmaba haber sido testigo de cosas que ningún ser humano debía ver. La tumba del sabueso no debe ser profanada. El relicario guarda el alma de la bestia, y aquellos que lo toquen serán perseguidos por su mirada infernal. He visto la figura que aguarda, y el sabueso de la muerte se aproxima. Quien lo libere, se convertirá en su presa. Al leer esas palabras, una oleada de miedo recorrió mi cuerpo. Armitage se percató de mi rostro pálido y me miró con preocupación. «¿Qué pasa? ¿Acaso has leído esto?»
Lo dejé caer sobre la mesa sin responder de inmediato. Mi mente trabajaba a toda velocidad, intentando procesar lo que había leído. La mención del sabueso de la muerte ya no era una simple leyenda, era algo tangible, algo que había estado esperando siglos para ser desatado. Y lo peor de todo era que, sin saberlo, habíamos caído directamente en sus garras. Armitage, al ver mi inquietud, miró el trozo de diario y luego al relicario. Sus ojos se oscurecieron por un instante, como si también él estuviera percibiendo la gravedad de lo que había sucedido. Debemos actuar con rapidez, dijo finalmente, con voz grave. Nos hemos metido en algo mucho más grande de lo que imaginábamos. Pero aún no hemos hecho nada irreversible, ¿verdad? Su intento de calmarme no fue suficiente. Sabía que habíamos cruzado un umbral que no podía ser retrocedido. Algo había despertado, y ya nada volvería a ser como antes. Aunque no lo dijimos en voz alta, ambos sabíamos que las fuerzas que habíamos liberado comenzaban a moverse, y que si no tomábamos las decisiones correctas, pronto seríamos los que estaríamos siendo acechados. Capítulo 3. La sombra del sabueso. La sensación de inquietud se apoderó de mí desde el momento en que leí el fragmento del diario. El aire en la habitación se volvió más denso, como si la atmósfera misma estuviera absorbiendo todo el terror que comenzábamos a comprender. Armitage, por su parte, parecía seguir analizando los textos antiguos con una determinación casi obsesiva, pero algo en sus movimientos, en la forma en que sus ojos brillaban con una luz febril, me dijo que él también sentía la misma presión que yo, aunque intentara ignorarla. El día transcurrió lentamente, marcado por una creciente sensación de que algo nos acechaba desde la oscuridad. Decidimos que, lo que fuera que hubiera ocurrido con el relicario y la tumba, necesitaba ser investigado más a fondo. Armitage, como siempre, veía todo esto como un enigma a resolver, mientras que yo no podía dejar de pensar en las palabras del diario: el sabueso de la muerte aguarda. Por la tarde, el viento se levantó con más fuerza, y la oscuridad comenzó a extenderse más temprano de lo habitual, como si el sol fuera incapaz de penetrar las densas nubes. Cuando nos dirigimos hacia la biblioteca local para continuar con nuestra investigación, un extraño susurro recorrió las paredes de la casa, una vibración que no se podía atribuir al viento ni al sonido normal de la construcción. Era una vibración sutil, casi imperceptible, pero mi piel se erizó al escucharla. Armitage, ajeno a mis inquietudes, seguía concentrado en los libros antiguos, pero yo no podía dejar de mirar hacia la ventana, buscando alguna señal, alguna sombra que pudiera confirmar mis temores. En un instante de silencio, me detuve y escuché con más atención. Allí, en la distancia, algo había comenzado a aullar, una especie de gruñido bajo y gutural que me heló la sangre. La bestia parecía estar cerca, como si estuviera acechando entre las sombras, esperando el momento exacto para abalanzarse. De inmediato, el rostro de Armitage se tornó serio. Dejó el libro y caminó hacia la ventana, entrecerrando los ojos hacia la niebla que cubría el paisaje. Por un momento, solo el viento y los árboles se movían. Nada parecía fuera de lo normal, pero el sonido persistió, como una llamada desde la oscuridad. ¿Qué es eso?, pregunté, mi voz temblorosa. Armitage no respondió de inmediato, pero sus ojos reflejaban una inquietud que nunca había visto en él. No lo sé, dijo finalmente, con una calma tensa. Pero algo no está bien. Decidimos salir a investigar, a pesar de las advertencias que ambos sentíamos en el fondo. La noche estaba cada vez más oscura, y el aullido se volvía más claro, más cercano. Podíamos escucharlo con toda su intensidad ahora, y no era un sonido normal, humano ni animal. Era algo entre los dos, algo que no encajaba en el orden natural de las cosas. Nos adentramos en el bosque cercano. La única fuente de luz era la tenue luz de una linterna que llevábamos. El aire frío nos golpeaba el rostro, pero lo que más nos impactaba era la presión extraña, la sensación de estar siendo observados, de que algo sin forma y sin rostro nos acechaba. A medida que nos internábamos en la espesura, los árboles parecían acercarse más entre sí, creando un pasillo oscuro que nos absorbía poco a poco. Fue en ese momento cuando lo vimos. A lo lejos, una figura borrosa se desplazaba rápidamente entre los árboles. No era humana, ni tampoco animal. Era algo intermedio, un ser extraño, cuyas proporciones no lograba comprender. Y lo peor de todo, sus ojos brillaban con un fulgor rojo que parecía cortar la oscuridad como cuchillos, como si nos estuviera buscando. Armitage y yo nos detuvimos en seco, paralizados por el terror.
En ese momento, el sabueso, si era eso lo que realmente estábamos viendo, dio un gruñido profundo que hizo temblar el suelo bajo nuestros pies. Nos miró fijamente con esos ojos brillantes, y por un instante, sentí que mi alma misma estaba siendo arrastrada hacia esa mirada infernal. Corramos. Grité sin pensar, y sin esperar respuesta, comencé a correr, tan rápido como pude, a través de la espesa oscuridad del bosque. Armitage me siguió, pero los pasos del sabueso resonaban cada vez más cerca, como si estuviera persiguiéndonos, con su pesado cuerpo moviéndose a una velocidad que no correspondía a su tamaño. Corrimos durante lo que parecieron horas, aunque no estoy seguro de cuánto tiempo pasó realmente. El sonido de los pasos del sabueso se convirtió en algo tan cercano que casi podía sentir su respiración caliente sobre mi cuello. Finalmente, llegamos al borde del bosque, y al mirar atrás, la figura desapareció en la neblina. El aire se calmó, y el aullido cesó. Exhaustos y temblando de miedo, nos detuvimos, sin palabras, solo escuchando el eco del miedo en nuestras propias respiraciones. ¿Qué fue eso?, preguntó Armitage, con la voz quebrada. No respondí de inmediato, porque sabía que ninguno de nosotros tenía una respuesta para lo que acabábamos de vivir. Solo algo estaba claro, algo había despertado. Y había algo, o alguien, que no quería que saliéramos con vida de allí. Este tercer capítulo profundiza en el miedo palpable y el misterio que rodea al sabueso, aumentando la sensación de peligro inminente. Los personajes ya no son simplemente observadores, sino que están siendo activamente perseguidos por una entidad desconocida y aterradora. Capítulo 4. La huella de la oscuridad. El aire en la aldea estaba denso, impregnado de una quietud inquietante, como si la misma naturaleza estuviera en suspenso. Tras nuestra carrera frenética hacia el borde del bosque, nos encontramos en el claro, donde la luz de la luna se filtraba débilmente entre las copas de los árboles. Armitage y yo nos detuvimos, agotados, jadeando y temblando, pero la amenaza no había desaparecido, solo se había desvanecido momentáneamente en la neblina. No podía quitarme la sensación de que algo nos observaba, de que el sabueso aún estaba cerca, acechando, esperando el momento adecuado para atacar. Nos dirigimos rápidamente de vuelta a la aldea, buscando refugio, pero el terror no se disipaba. Cada ruido, cada crujido en la oscuridad me hacía girarme, como si los árboles mismos estuvieran conspirando para rodearnos. El eco de la bestia seguía resonando en mi mente, y no podía liberarme de la sensación de que habíamos tocado algo mucho más antiguo y más maligno que cualquier criatura conocida. Al llegar a la posada, Armitage se dirigió de inmediato al escritorio, con el rostro sombrío. Parecía que, aunque la fatiga lo invadiera, su mente continuaba trabajando, buscando respuestas en los textos que había estado revisando durante toda nuestra estancia en el pueblo. Yo no podía dejar de mirar hacia la ventana, donde las sombras de la noche parecían moverse con vida propia. En silencio, temía que algo estuviera a punto de romper la quietud del lugar. Es como si todo lo que hemos hecho hasta ahora solo hubiera servido para despertar algo mucho peor. Dije, mi voz temblorosa, sin poder dejar de pensar en lo que habíamos presenciado. Armitage me miró desde su posición, sus ojos penetrantes mostrando una mezcla de determinación y creciente inquietud. Parecía como si el peso del misterio estuviera empezando a colapsar sobre él, tan pesado que apenas podía soportarlo. Finalmente, respondió en voz baja, casi como si hablara consigo mismo. Lo que hemos desenterrado no es solo una leyenda. Hay mucho más en juego, algo que fue olvidado por una razón. Este sabueso, esta criatura, no es un simple perro o un animal de pesadilla. Es algo más, algo que estuvo vinculado a un culto muy antiguo. Un culto cuyo propósito era más allá de la comprensión humana. A esas palabras, mi cuerpo se tensó, y mi mente se llenó de preguntas, pero no me atreví a interrumpir. Quería saber, pero temía conocer la respuesta. Este sabueso, continuó Armitage. Su vínculo con la muerte no es solo simbólico. No es solo un guardián o un monstruo que persigue a los humanos. Es una manifestación, una entidad que fue traída al mundo físico por medio de rituales olvidados, aquellos que invocan a las fuerzas oscuras. Ese relicario, no es solo una pieza de arte, es un artefacto que conecta con ese poder ancestral. En ese momento, todo encajó en mi mente, como piezas de un rompecabezas. El relicario, el sabueso, el terror que habíamos experimentado, todo comenzaba a tener sentido de una manera aterradora.
La criatura no estaba simplemente buscando venganza por haber profanado su tumba. Algo mucho más siniestro estaba en marcha. El sabueso no era solo un monstruo, era el emisario de una fuerza que quería restablecer su dominio sobre el mundo físico. ¿Y qué debemos hacer ahora?, pregunté con voz quebrada. Armity se levantó de la mesa, un brillo de determinación en sus ojos. Miró la ventana una vez más, donde la oscuridad parecía estar cobrando forma. No había vuelta atrás. Debemos encontrar la fuente del poder del sabueso. Si podemos destruirla, podríamos acabar con la criatura y con el mal que ha despertado. Pero eso requerirá un sacrificio. Un sacrificio de conocimiento, de voluntad, y tal vez incluso de nuestra propia vida. El miedo recorrió mi columna vertebral, pero la decisión de Armity era clara. Él no estaba dispuesto a dejar que el mal siguiera creciendo, y aunque yo también sentía el peso de la responsabilidad, sabía que no podíamos quedarnos de brazos cruzados. La oscuridad ya estaba demasiado cerca, y el sabueso no dejaría de acechar hasta que encontrara lo que había venido a buscar. En la mañana siguiente, decidimos que lo primero era encontrar la ubicación exacta del culto que había traído la entidad a la vida. Con suerte, podríamos rastrear su origen y, de ser posible, destruir la fuente de su poder. Armados con una serie de antiguos textos y mapas, nos adentramos nuevamente en el pueblo en busca de más pistas, con la sensación de que la oscuridad nos estaba rodeando cada vez más, lista para tragarnos. Nos dirigimos a la vieja iglesia abandonada que se encontraba a las afueras del pueblo. La estructura de piedra, desgastada por el tiempo, estaba oculta entre los árboles y la maleza, como si la naturaleza misma hubiera querido cubrir su existencia. Sin embargo, algo en su forma nos decía que allí se escondía una parte vital de lo que buscábamos. No sabíamos qué encontraríamos en su interior, pero la respuesta estaba cerca, y todo indicaba que los horrores más profundos del pasado nos esperaban en las ruinas de aquella iglesia. Al entrar, el aire se volvió aún más pesado, impregnado de un olor a moho y suciedad. El silencio era absoluto, pero podía sentir cómo las sombras se deslizaban por las paredes, como si las piedras mismas estuvieran vivas y observándonos. Cautelosamente, comenzamos a explorar el interior de la iglesia, y lo que encontramos allí, entre las ruinas, fue algo que cambiaría nuestra comprensión de todo lo que habíamos descubierto hasta ahora. Este capítulo mantiene la tensión al continuar con la investigación de los personajes, revelando más detalles sobre el culto ancestral y el poder oscuro que controla al sabueso. La sensación de peligro inminente crece a medida que se adentran más en el misterio. Capítulo 5. La revelación en las ruinas. El aire en el interior de la iglesia era pesado y viciado, como si los siglos de olvido hubieran impregnado las piedras con un mal antiguo. Los pasos de Armity y los míos resonaban en el silencio absoluto de las ruinas. Todo parecía estar cubierto por una capa de polvo, como si el tiempo hubiera dejado su huella, y el mismo ambiente denotaba que ese lugar había estado abandonado durante muchos años. Sin embargo, no era el abandono lo que nos inquietaba, sino la sensación de que algo en ese sitio nunca había estado verdaderamente muerto. Las sombras parecían moverse en los rincones más oscuros de la iglesia, y el aire se tornaba más denso con cada paso que dábamos. Las viejas vitrinas rotas y los retablos caídos eran testigos mudos de una época pasada, pero una sensación extraña se apoderaba de nosotros. Ese lugar había sido testigo de algo mucho más oscuro, algo que no debía ser olvidado. Armity se acercó al altar caído, un objeto que había llamado su atención desde que entramos en la iglesia. El altar, cubierto de musgo y escombros, parecía más una tumba que un lugar de adoración. Lo observó durante un largo rato, sus dedos recorriendo los símbolos grabados en las piedras desgastadas. De repente, se volvió hacia mí, con el rostro pálido, pero determinado. Esto no es simplemente una iglesia abandonada, dijo, con voz baja y reverberante. Este lugar fue un santuario, un sitio de culto antiguo. Y lo peor es que parece que no fue olvidado por completo. Aquí se realizaron rituales. Ritualistas de otras épocas vinieron aquí para rendir culto a algo que no era humano. Algo que sigue vivo. El horror en sus palabras me heló la sangre. Aunque todo en mi ser me gritaba que deberíamos salir de allí, la inquietud que sentía me mantenía inmóvil, como si una fuerza invisible me estuviera arrastrando hacia el descubrimiento final. Armity continuó explorando, sus ojos brillando con una intensidad cada vez mayor, como si estuviera acercándose demasiado a un conocimiento prohibido. Estos símbolos, murmuró,
mientras trazaba con los dedos las extrañas marcas en las piedras. Son antiguos, mucho más antiguos de lo que jamás imaginé. Puedo ver una constelación de estrellas y lo que parece un signo de invocación. Este lugar no fue solo utilizado para rendir culto, sino para convocar algo, un ser de fuera de este mundo. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al escuchar sus palabras. La sensación de que algo estaba acechando cerca se intensificaba, como si la propia iglesia estuviera viva, vigilándonos desde sus rincones oscuros. Lo peor era que Armity parecía más fascinado que temeroso. En el centro de la iglesia, entre los restos de lo que alguna vez fue un altar majestuoso, encontramos lo que parecía un extraño objeto circular. Estaba cubierto por una capa de polvo y mugre, pero al acercarnos, pudimos ver que era una piedra lisa y oscura, un medallón de gran tamaño que parecía estar imbuido de una energía extraña. Sobre la superficie de la piedra, había más símbolos, algunos grabados en lo que parecía ser una lengua olvidada, que no pude reconocer, pero que, sin duda, estaban ligados a lo que Armity había estado buscando, el culto ancestral y el sabueso. Armity levantó el medallón con manos temblorosas, como si el objeto estuviera imbuido con una fuerza magnética que lo atraía hacia él. La piedra emitió una leve vibración, casi imperceptible, pero suficiente para que todos los pelos de mi cuerpo se erizaran. Sabía, en lo profundo de mi ser, que habíamos encontrado algo crucial, algo que conectaba todos los eventos que habíamos experimentado hasta ahora. Este es el artefacto que estábamos buscando, dijo Armity, mirando el medallón con reverencia y temor a la vez. Esta piedra es el vínculo entre el sabueso y el culto. Es un objeto de invocación, una llave que conecta el mundo material con el más allá. Y si seguimos investigando, si desentrañamos su secreto, podríamos deshacer lo que se ha hecho, o podríamos liberarlo. Un sudor frío me recorrió la frente mientras escuchaba sus palabras. Habíamos tocado algo que no podíamos comprender, algo que estaba más allá de nuestra capacidad para controlar. Y aunque Armity parecía estar dispuesto a continuar, yo sabía que habíamos cruzado un umbral que no tenía vuelta atrás. Si el sabueso había sido liberado, lo que había sido invocado podría ser aún más terrible. De repente, un sonido retumbó en el aire, un rugido bajo, que parecía provenir de lo más profundo de la tierra. No era el sabueso, al menos no como lo habíamos conocido hasta ahora, sino algo más. Algo mucho más antiguo. La vibración del medallón aumentó, y la sombra que antes parecía meramente presente en el aire, comenzó a hacerse tangible, tomando forma, como si algo estuviera empezando a materializarse ante nosotros. El miedo se apoderó de mí, y sin pensarlo, tomé el medallón de las manos de Armity. El metal frío y la piedra vibrante parecían quemarme al contacto. Con un grito de terror, lo arrojé lejos, hacia las sombras de la iglesia. Y en ese preciso momento, la vibración cesó. El aire se alivió, pero no por mucho tiempo. Armity me miró, sus ojos llenos de incredulidad. Pero antes de que pudiera decir algo, un fuerte aullido resonó en el aire. No era el sonido de un perro, ni siquiera de un lobo. Era el grito de una criatura que no pertenecía a nuestro mundo, un ser que había estado esperando, acechando, durante siglos, para liberarse. El sabueso estaba aquí. Y esta vez, no estábamos en un simple bosque oscuro. No estábamos en el exterior. Estábamos en el centro mismo de su poder. La iglesia se sacudió violentamente, las paredes crujieron, y el aire se llenó con un hedor nauseabundo. Algo había sido liberado, y el precio que pagaríamos por ello, ya no era solo el de nuestras vidas. Este capítulo intensifica el misterio y el horror al descubrir el artefacto que conecta al sabueso con un culto oscuro y a un ser de otro mundo. El peligro crece conforme los personajes se acercan a desentrañar el secreto, pero también desatan fuerzas que podrían ser incontrolables. Capítulo 6. La sombra de la bestia. El aire estaba cargado de una presión inhumana, como si la propia iglesia se hubiera convertido en una entidad viva que nos observaba desde las grietas y las sombras. Los ecos de aquel aterrador aullido aún resonaban en mis oídos, como si la criatura estuviera a solo un paso, acechando en las tinieblas. La vibración del medallón había cesado, pero el mal no se había ido. En lugar de ello, había quedado suspendido en el aire, denso y palpable. Armity y yo nos miramos en silencio, el miedo grabado en nuestros rostros. El medallón había sido arrojado, y aunque parecía que el mal había retrocedido momentáneamente, no era más que una tregua temporal. Lo sabíamos ambos. El sabueso no había sido derrotado.
Algo mucho más peligroso se había liberado. Y ahora, ese algo nos estaba observando. En ese instante, la iglesia comenzó a temblar, primero levemente, luego con mayor fuerza. Las piedras de las paredes crujieron como si la estructura estuviera luchando por mantenerse en pie. Algo estaba sucediendo, algo que no entendíamos, pero que definitivamente no era natural. El suelo bajo nuestros pies comenzó a vibrar, y un ruido sordo, como el retumbar de un trueno distante, llenó el espacio. Un destello de luz en las sombras captó mi atención. Me volví hacia el altar caído, donde el medallón había aterrizado. Aunque lo había lanzado con fuerza, el objeto ahora parecía brillar débilmente, como si estuviera absorbiendo la energía de la misma iglesia. Algo estaba despertando, algo que no podía ser contenido. La figura del sabueso no era solo un perro, no, era algo mucho más antiguo y mucho más terrible. La criatura tenía un poder que trascendía cualquier comprensión humana. Debemos salir de aquí. Ahora, dije, con la voz temblorosa, mientras comenzaba a dar pasos hacia la salida. Sin embargo, algo me detuvo. Armity permaneció inmóvil, observando con atención el medallón, como si la piedra lo hubiera atraído de nuevo. Su rostro se había transformado, y aunque el miedo aún estaba presente en sus ojos, una determinación feroz lo dominaba. Era como si él estuviera dispuesto a confrontar lo que había despertado, a enfrentarse a lo impensable. No podemos irnos, dijo con voz grave. Si nos vamos ahora, no habrá manera de detenerlo. El sabueso no es solo un animal. Es la manifestación de algo que ha estado esperando miles de años. Si no entendemos lo que hemos desatado, si no lo enfrentamos de manera definitiva, todo lo que hemos hecho será en vano. Yo quería gritarle, decirle que era una locura, que teníamos que huir, pero las palabras se me atascaban en la garganta. Algo en su voz, en su mirada, me decía que ya no había vuelta atrás. Armity ya había tomado una decisión, y yo no podía hacer nada para detenerlo. La iglesia siguió temblando, pero más allá del retumbar del suelo, otro sonido comenzó a elevarse, bajo pero penetrante. Era como un rugido lejano, pero cercano a la vez, un sonido que resonaba en lo más profundo de mis entrañas. El sabueso estaba cerca, lo sentíamos en el aire, en cada vibración del suelo, en cada movimiento de las sombras. La criatura estaba esperando, observando, como si ya nos hubiera encontrado. De repente, las puertas de la iglesia se cerraron con un estrépito, como si una fuerza invisible las hubiera empujado con violencia. La oscuridad se espesó aún más, y el aire se volvió irrespirable, como si la vida misma estuviera siendo drenada de aquel lugar. Una figura emergió de las sombras, una silueta difusa, pero imponente. No era un perro, ni un lobo, ni siquiera una bestia de carne y hueso. Era una sombra que se deslizaba por el suelo, una forma amorfa y retorcida, una manifestación de pura maldad que desbordaba el espacio de la iglesia. Armity dio un paso hacia adelante, sin vacilar, como si hubiera aceptado que la confrontación era inevitable. Yo permanecí a su lado, paralizado por el horror y la fascinación, sabiendo que no había marcha atrás. «Este es el fin», grité, pero mi voz se perdió en el sonido que ahora llenaba la iglesia. El sabueso, o lo que fuera que se había liberado, se movía con una rapidez y una gracia sobrenaturales, deslizándose entre las sombras como una pesadilla que tomaba forma. De pronto, la oscuridad se iluminó con una luz espectral, una luz que no provenía de ninguna fuente visible. La figura del sabueso comenzó a materializarse ante nosotros, pero no era una forma de carne, sino de pura oscuridad. Su cuerpo parecía retorcerse y cambiar, como si se estuviera adaptando a la realidad que lo rodeaba. No había rostro, no había ojos, solo una forma distorsionada, una masa de sombras y rugidos infernales. Armity, con una calma que no entendía, comenzó a recitar algo en voz baja, un idioma que no podía comprender. Eran palabras antiguas, llenas de poder, que parecían venir de otro tiempo, de otra dimensión. Las piedras de la iglesia comenzaron a temblar aún más, y la figura del sabueso se detuvo momentáneamente, como si la invocación de Armity hubiera detenido su avance, aunque solo por un momento. «No podemos detenerlo con simples palabras», grité desesperado, pero Armity no respondió. Estaba concentrado, sus ojos fijos en la criatura, sus palabras llenas de poder y miedo a la vez. La figura del sabueso comenzó a avanzar de nuevo, más rápidamente ahora, como si entendiera lo que Armity intentaba hacer. La lucha estaba en marcha,
pero yo no podía comprender cómo podíamos enfrentarnos a tal entidad. El sabueso no era una criatura de carne, no podía ser tocado ni herido de la manera en que conocemos a los animales. Estaba más allá de todo eso. Y en ese instante, su rugido llenó el aire, un sonido que retumbó en mis huesos, y la iglesia se desintegró en la oscuridad total. Este capítulo intensifica el peligro y la desesperación de los protagonistas al enfrentarse a la entidad invocada, la cual es una manifestación de algo mucho más allá de la comprensión humana. El sabueso no es solo una criatura física, sino una sombra de maldad pura. Armity parece ser la única esperanza, pero el peligro es tan grande que incluso su conocimiento antiguo podría no ser suficiente. Capítulo 7. La manifestación del terror. La oscuridad nos envolvía, fría y espesa, como una niebla que arrastra consigo la luz misma. El rugido del sabueso resonaba en mis oídos como el eco de un horror primigenio, más allá de cualquier comprensión humana. Las palabras de Armity seguían flotando en el aire, pero ya no parecían ser suficientes para detener al monstruo que se había desatado. La iglesia, que antes parecía un refugio, ahora era la prisión de nuestra pesadilla. De repente, la figura del sabueso comenzó a tomar forma más definida. Ya no era una sombra vacía, sino una entidad que parecía fusionarse con el propio espacio. Su cuerpo era un amasijo de oscuridad y furia, una criatura cuyo tamaño y fuerza no se podían medir en términos humanos. El aire mismo parecía vibrar con su presencia, y la tierra bajo nuestros pies temblaba con la furia de una tormenta interior. No había nada en la realidad que pudiera preparar a la mente para la monstruosidad que teníamos ante nosotros. El sabueso no solo era una bestia física, sino una manifestación de algo mucho más terrible, algo más allá de lo material, una fuerza cósmica que no podía ser contenida por las leyes de la naturaleza. Era como si la propia existencia se hubiera distorsionado para darle paso a esta abominación, algo que pertenecía a otro plano de realidad. Mi cuerpo reaccionaba de forma instintiva, tratando de moverse, de huir, pero mis piernas no respondían. Todo mi ser estaba paralizado por el terror. A mi lado, Armity seguía recitando las antiguas palabras con una determinación creciente, como si las mismas palabras pudieran rasgar la tela del tiempo y el espacio que sostenía a la criatura. Pero, al mismo tiempo, algo en su rostro reflejaba una creciente incertidumbre. Sabía que lo que estábamos enfrentando no era algo que pudiera derrotarse con simples palabras. Este sabueso no era una criatura que pudiera ser conjurada o exorcizada de la misma manera que otros seres oscuros. La criatura avanzó hacia nosotros, sus ojos brillando con una luz amarillenta y vacía. No podía verlos directamente, pero lo sentía, como si esos ojos pudieran perforar mi alma, leer mis pensamientos más profundos y desvelar todos mis miedos ocultos. Sentí una presión en mi pecho, como si el aire hubiera dejado de fluir y la atmósfera se hubiera vuelto densa, imposible de respirar. Armity parecía estar luchando contra algo más que la bestia. Sus ojos se entrecerraron, su cuerpo temblaba bajo el peso de la concentración, y por un momento, me pregunté si la invocación que había comenzado no estaba alcanzando su fin, si tal vez lo que habíamos hecho había sido un error fatal. De pronto, el sabueso lanzó un aullido que sacudió el suelo bajo nuestros pies. El sonido era tan profundo, tan lleno de furia, que parecía perforar el mismo tejido del universo. La vibración se sintió en cada hueso, en cada músculo, como si la esencia misma de la vida estuviera siendo retorcida por la fuerza del aullido. No podemos seguir enfrentándonos de esta manera. Grité, mientras la criatura avanzaba. Mi voz, sin embargo, no era más que un susurro en medio del rugido de la bestia. Armity no respondió, pero su expresión se endureció. Era como si finalmente comprendiera que las antiguas palabras no podían combatir lo que estábamos enfrentando. No estábamos luchando solo contra una criatura de carne y hueso, estábamos luchando contra una entidad más allá de la comprensión humana, algo que había estado esperando, observando, quizás durante eones. La criatura dio un paso más cerca. No había forma de que pudiera escapar, ni Armity ni yo. Pero algo dentro de mí se rebeló contra la desesperación. Si realmente estábamos condenados, si esta era nuestra última oportunidad, no podíamos simplemente rendirnos. No podría dejar que el miedo nos controlara por completo. Armitage, Grité, intentando que me escuchara en medio del caos. Debemos intentarlo, debemos unir nuestras fuerzas. Armity, que parecía haber alcanzado un punto de desesperación en su concentración, me miró por fin.
Sus ojos reflejaban la intensidad de lo que nos enfrentábamos, pero también una llama de determinación. Tal vez, después de todo, había algo más que podríamos hacer. De repente, Armity comenzó a trazar símbolos en el aire con sus manos, movimientos rápidos y fluidos, como si estuviera llamando a fuerzas de otro mundo. Los símbolos brillaron por un instante, pero el sabueso se detuvo brevemente, retrocediendo ante el poder de las palabras. Parecía que la criatura se encontraba momentáneamente confundida, pero no derrotada. Entonces, algo cambió. El aire se volvió más denso, y las sombras comenzaron a moverse, como si se estuvieran retorciendo para formar una nueva figura. El sabueso, que hasta entonces había permanecido en su forma primordial, comenzó a adquirir una apariencia más tangible. Era como si estuviéramos abriendo una puerta hacia un abismo sin fin, y esa puerta era el propio sabueso. Las paredes de la iglesia temblaban más intensamente, y las piedras comenzaban a desprenderse, cayendo al suelo con un estrépito ensordecedor. Pero Armity no se detuvo. Las palabras que susurraba seguían invocando algo más allá de cualquier fuerza conocida. El sabueso, que en este punto ya no era solo una bestia, sino una manifestación de pura destrucción, se acercó con rapidez. Sus garras eran largas y afiladas, y su cuerpo se contorsionaba como si estuviera hecho de pura oscuridad. Cada paso que daba parecía arrastrar consigo la luz, sumiéndonos más y más en la negrura. Y en ese momento, su rostro apareció. No era una cara de perro, sino una cara deformada, con ojos profundamente vacíos, llenos de una tristeza cósmica, como si todo el sufrimiento de la creación misma estuviera reflejado en ellos. Y fue entonces cuando comprendí la magnitud de lo que estábamos enfrentando. No solo era un sabueso, sino un mensajero de la oscuridad infinita, una manifestación del caos primordial. Las palabras de Armity llegaron a su clímax, y el aire explotó en un estallido de energía. Todo lo que conocíamos, todo lo que entendíamos, comenzó a desmoronarse. Este capítulo profundiza aún más en la desesperación y el terror que sienten los personajes mientras enfrentan la entidad inhumana que ha sido desatada. Armity intenta hacer frente al monstruo con fuerzas desconocidas, pero a medida que la criatura avanza, la situación se vuelve cada vez más apremiante. Capítulo 8. La caída en la locura. El suelo se estremeció con la furia del sabueso, y el aire mismo parecía estar siendo descompuesto, fragmentado por la abrumadora presencia de esa entidad cósmica. Armity seguía recitando con una voz cargada de esfuerzo, pero cada palabra parecía perderse en el viento, como si no tuviera el poder suficiente para combatir a la bestia. La criatura estaba más cerca ahora. Su aliento era un susurro viscoso que se filtraba por la oscuridad. La sensación de desesperación aumentaba a cada segundo, como si el tiempo mismo se hubiera detenido. La iglesia, ese refugio que habíamos creído seguro, ahora era solo una prisión, una trampa de sombras y horror. Las paredes, antaño sólidas y fuertes, parecían estar desmoronándose ante la magnitud de lo que nos enfrentábamos. Las piedras crujían como si el propio edificio estuviera siendo desgarrado por fuerzas sobrenaturales. Yo, por mi parte, ya no podía distinguir lo que era real y lo que no lo era. El sabueso, con sus ojos vacíos y su presencia imponente, había trascendido la categoría de simple monstruo. Era algo mucho más grande, una fuerza que desbordaba nuestra comprensión, algo que pertenecía a una realidad ajena a la nuestra, algo que estaba tomando forma en nuestro mundo con una violencia imparable. De repente, las palabras de Armity parecieron llegar a su fin. La calma que siguió a su último susurro fue más aterradora que cualquier grito, más inquietante que el rugido de la bestia. El sabueso ya no hacía ruido, y eso era peor que cualquier sonido que pudiera haber emitido. Su presencia era total, absoluta, como una sombra que no se puede escapar. ¿Qué hemos hecho? Susurré, más para mí mismo que para Armity. La desesperación se había apoderado de mi voz. Armity, con los ojos fijos en el vacío donde la criatura había aparecido, parecía derrotado. Su rostro estaba pálido, sus labios temblaban, y no podía dejar de mirar al frente, como si viera algo que yo no podía comprender. Finalmente, levantó la vista hacia mí, y en sus ojos pude ver el reflejo de la misma desesperación que sentía en mi pecho. Nada de esto tiene sentido, dijo con voz quebrada. El sabueso no pertenece a este plano. No está aquí por accidente. Ha sido invocado, sí, pero no por nosotros. Una fracción de segundo de terror absoluto se apoderó de mi ser.
La verdad comenzó a revelarse, lentamente, en los pliegues de mis pensamientos. El sabueso no solo era una criatura, sino algo mucho más vasto y peligroso, una manifestación de la nada misma, algo que había estado esperando. Este ser no había sido llamado por nuestras acciones o por nuestras invocaciones. Había sido llamado por algo mucho más profundo, algo que existía más allá del tiempo y el espacio. Armity pareció leer mis pensamientos, o tal vez simplemente los compartía. Su voz se tornó más urgente, más desgarradora. Nos hemos equivocado, hemos tocado algo que no debíamos. El sabueso no es simplemente un guardián, ni una bestia de leyenda. Es un agente del vacío, una fuerza que arrastra todo hacia la locura. Estamos atrapados en su red. Las palabras de Armity resonaban en mi mente como un eco, pero al mismo tiempo, sentí que perdía la conexión con la realidad. Mi vista comenzó a nublarse, y el aire se volvió más pesado, como si estuviéramos descendiendo en las profundidades del abismo, un lugar donde las leyes de la lógica y la razón no existían. No podía pensar con claridad. Los pensamientos se dispersaban, como piezas de un rompecabezas que ya no podía reunir. Y luego lo vi. El sabueso, cuya forma había permanecido borrosa, se había manifestado por completo ante nosotros. Ya no era solo una criatura que acechaba en la oscuridad, sino una sombra monstruosa que parecía absorber toda luz y calor. Su cuerpo estaba cubierto por un pelaje negro y viscoso que parecía emanar un resplandor que no era luz, sino un vacío que consumía todo lo que tocaba. Sus ojos, esos ojos vacíos, brillaban con una intensidad que desgarraba el alma. Cada mirada era un golpe, un impacto directo en la psique. El terror que sentí al mirar esos ojos fue indescriptible. No era solo miedo, sino una comprensión repentina de lo insignificante que era mi existencia ante algo tan inmenso. Aquellos ojos no me observaban como una bestia observa a su presa. No, esos ojos me observaban como un dios observa la nada, como el vacío observa lo que ha sido destruido. El tiempo pareció detenerse. No podía moverme, no podía hablar. Mi mente comenzaba a disolverse en un remolino de caos, perdiéndose en la infinitud de lo desconocido. El sabueso avanzaba lentamente, arrastrando consigo la oscuridad misma. Sus pasos eran pesados, pero el sonido era amortiguado, como si el sonido mismo fuera absorbido por su presencia. Armity, aunque visiblemente afectado, no parecía tan destruido como yo. Estaba luchando contra algo dentro de sí, algo que no entendía, pero que me era tan familiar, la locura. Sabía que si no hacía algo, no solo perderíamos nuestras vidas, sino que el sabueso se llevaría nuestras almas al vacío. Pero ¿cómo luchar contra algo tan vasto, tan imparable? ¿Cómo enfrentar un enemigo que no era de este mundo? El sabueso dio otro paso. Mi respiración se aceleró, mi pecho se apretaba. El miedo era ahora un torrente que me arrastraba, un mar que no podía nadar. Y entonces, algo extraño ocurrió. Armity levantó ambas manos, no en un gesto de súplica, sino de desafío. El brillo de la desesperación aún era visible en sus ojos, pero había algo más, una chispa de resolución. Él sabía que este enfrentamiento no sería decidido por la magia, por las palabras o por la violencia. Era una lucha contra la naturaleza misma. Debemos enfrentarlo. Gritó, su voz resonando como una campana de advertencia en la oscuridad. Pero a medida que sus palabras se pronunciaban, la sombra del sabueso parecía expandirse aún más, engullendo todo lo que tocaba. La pregunta seguía resonando en mi mente. ¿Cómo enfrentarse a lo infinito? Este capítulo se sumerge aún más en el terror psicológico y cósmico, haciendo que los personajes se enfrenten no solo a una criatura física, sino a la locura misma. La duda y el miedo se apoderan de los personajes mientras intentan comprender lo que realmente están enfrentando. Capítulo 9. La huida hacia lo desconocido. La atmósfera en la iglesia se volvía cada vez más irrespirable. El aire, denso y cargado de un mal extraño, parecía estar saturado de la presencia del sabueso. La oscuridad que lo rodeaba era profunda, tangible, como si todo lo que tocaba fuera devorado por la negrura misma. Podía sentir cómo la desesperación se filtraba en cada rincón, como las paredes, los altares, incluso el suelo, parecían ceder ante su poder. Armity seguía firme, sus manos alzadas como un desafío contra lo que no podía comprender, pero yo ya no podía pensar en resistir. La sensación de impotencia era abrumadora, como si todo lo que hubiera conocido se desmoronara frente a mí.
Los ojos del sabueso brillaban, esa luz cegadora que parecía no provenir de ninguna fuente visible, pero que iluminaba todo a su alrededor con un resplandor antinatural. ¡Oh!, gritó Armity, su voz ahora llena de urgencia, mientras sus ojos se fijaban en algo más allá de la figura monstruosa que se aproximaba. Mi cuerpo reaccionó por sí mismo, y antes de que pudiera procesar completamente las palabras de Armity, me encontré huyendo hacia la puerta. Mi mente se encontraba en un estado de pánico absoluto. No podía dejar de escuchar los pasos pesados del sabueso, ni sentir la presencia de esa entidad que parecía abarcar el espacio y el tiempo. Todo lo que había conocido, todo lo que había considerado posible, se había convertido en un delirio retorcido, una pesadilla que no podía terminar. Mi respiración era entrecortada, el aire me faltaba, y cada paso parecía llevarme más profundamente en un abismo del que no podía salir. La puerta de la iglesia parecía un pequeño refugio, pero lo que me aguardaba fuera era aún más incierto. El sabueso no era solo una amenaza física, era algo que desbordaba nuestra realidad. Lo sabíamos, ambos lo sabíamos, no podíamos huir de él. Pero huimos. A medida que salíamos de la iglesia, las sombras se alargaban, y el cielo, una vez despejado, se llenaba de nubes negras que se acumulaban rápidamente. El viento aumentó de intensidad, trayendo consigo una oleada de frío que cortaba como un cuchillo. Las calles de la ciudad, antes familiares, ahora parecían extrañas, alienígenas, como si todo el lugar hubiera sido distorsionado por la presencia de la criatura. Armity, a pesar de su aparente desesperación, mantenía la calma exterior. Sus pasos eran firmes, su rostro grave. Cada tanto, miraba hacia atrás, buscando algo en la oscuridad, pero no hablaba. Yo, por mi parte, no podía dejar de mirar hacia los lados, esperando ver el resplandor de esos ojos brillantes, esa sombra monstruosa que se deslizaba tras nosotros. De repente, Armity se detuvo en seco. Yo me choqué contra él, y casi caí al suelo. Pero él me sujetó firmemente, con la mirada fija en algo más allá de las sombras. Mi corazón dio un vuelco. El sabueso no estaba detrás de nosotros, sino, ¿dónde? Algo no está bien, dijo Armity en un susurro. Nos hemos adentrado demasiado. Este no es solo un lugar físico. Hemos cruzado algo mucho más profundo. El pánico comenzó a crecer nuevamente en mi pecho. El sonido de los pasos del sabueso ya no era un eco lejano, ahora parecían venir de todas partes, un rugido bajo que sacudía la tierra misma. Las paredes de los edificios empezaron a distorsionarse, como si el espacio mismo estuviera cediendo ante la presencia de esa criatura de pesadilla. Estábamos atrapados en un espacio intermedio, entre el mundo real y algo mucho más oscuro. Armity dio un paso hacia adelante, y por un momento, creí que iba a continuar su marcha sin más. Pero de repente, su rostro se transformó. Vi en sus ojos algo que nunca antes había notado: miedo. Un miedo profundo, no solo hacia el sabueso, sino hacia lo que estábamos a punto de enfrentar. Es demasiado tarde, dijo, su voz temblando ligeramente. No podemos luchar contra esto. El sabueso no es solo una criatura. Es una manifestación de algo mucho más grande. Hemos cruzado un umbral del que no hay retorno. Mi mente comenzó a nublarse. Había escuchado sus palabras, pero no podía entenderlas por completo. El sabueso no era solo un ser físico. Era una puerta, un portal hacia algo indescriptible. Y ahora, estábamos dentro de ese portal, atrapados en un lugar que no pertenecía a ningún mundo conocido. De repente, la oscuridad a nuestro alrededor comenzó a arremolinarse. Las sombras se condensaron y tomaron forma. No era el sabueso, pero algo peor, una masa informe de sombras y tentáculos, algo que pulsaba, que se movía con la fluidez de un líquido. Una presencia que se alimentaba del terror, que no podía ser descrita con palabras humanas. Armity se giró hacia mí, su rostro palideciendo aún más. Esto no es el sabueso. Es algo mucho más grande. Es lo que hay detrás de todo, dijo, y sus palabras se desvanecieron en un susurro. En ese momento, comprendí lo que significaba. La criatura que habíamos desatado no era solo el sabueso. Era un símbolo de algo más grande, algo que siempre había estado presente, aguardando el momento para entrar en nuestro mundo. Habíamos tocado el borde de un abismo del que no podríamos escapar. El mundo comenzó a desvanecerse ante mis ojos, y un profundo terror se apoderó de mí.
Todo comenzó a disolverse, y en su lugar, solo quedaba la nada. La oscuridad. La locura. Este capítulo expande la tensión psicológica y el sentimiento de inevitabilidad, mientras los personajes luchan por comprender la magnitud de lo que han desatado. La huida se convierte en una confrontación no solo con el sabueso, sino con la realidad misma. Capítulo 10. La revelación. El mundo estaba cambiando a mi alrededor. Las calles, que antes me resultaban familiares, ahora parecían distorsionadas, deformadas. Los edificios ya no se erguían firmemente, sino que se desmoronaban, como si la misma estructura de la ciudad estuviera desintegrándose. El suelo crujía bajo mis pies, y el aire se había vuelto espeso, como si estuviera saturado con algo intangible y malicioso. Armitage, que había mantenido una postura de calma por tanto tiempo, parecía ahora más vulnerable que nunca. Sus ojos reflejaban el mismo miedo que yo sentía, pero había algo más, una comprensión aterradora. Sabía que no había vuelta atrás. La huida no era una opción, porque la amenaza no era física. No podía serlo. Lo que habíamos desatado, lo que habíamos tocado, era más grande que cualquier monstruo, más grande que cualquier criatura tangible. El sabueso, o lo que fuera que había tomado su forma, no era solo un ser. Era una manifestación de algo que se encontraba fuera de nuestro entendimiento, fuera de nuestro tiempo y espacio. Pero incluso entonces, sentí que algo me atraía hacia esa oscuridad creciente, hacia ese abismo que ya no se encontraba solo en la iglesia, sino que ahora se extendía sobre toda la ciudad, como una sombra que lo engullía todo. Armitage me miró fijamente. Tienes que entenderlo, dijo, con una voz grave que resonó en mi pecho. Lo que estamos enfrentando no es simplemente una criatura. Es una puerta, una brecha entre mundos. La entidad que hemos desatado está más allá de la comprensión humana. Sus palabras resonaron en mi mente, pero no podía comprenderlas completamente. Una parte de mí quería huir, escapar a cualquier precio. Sin embargo, sabía que no había escapatoria posible. Algo en mí entendió que el sabueso era solo el comienzo. El verdadero terror no residía en la criatura, sino en lo que significaba su presencia. La oscuridad a nuestro alrededor parecía crecer, como si los mismos cielos se estuvieran cerrando sobre nosotros. Un viento helado soplaba con fuerza, arrastrando consigo hojas y escombros, creando un torbellino a nuestro alrededor. Las sombras comenzaban a moverse, tomando formas monstruosas que no se limitaban solo a lo que veía. Había algo más, algo que podía sentir pero no ver. Una presencia invisible que me rodeaba. Armitage, con la mirada fija en algún punto en el horizonte, habló con un tono sombrío. Hay algo que no te he contado. Algo que descubrí en los antiguos textos. Este no es un solo sabueso. Es una manifestación de una entidad mucho más antigua. La misma entidad que está detrás de todas las leyendas, de todos los mitos y pesadillas. Se alimenta del miedo, de la desesperación. Y ha estado esperando este momento. Mi mente comenzó a nadar en un mar de confusión y terror. ¿Cómo era posible que existiera algo tan grande, tan antiguo, que había sido capaz de permanecer oculto durante tanto tiempo? ¿Qué propósito tenía, y por qué había elegido desatarse en ese momento, en ese lugar? Armitage continuó. Lo que estamos viendo es solo la manifestación física de un poder mucho más grande. Esa criatura, el sabueso, es solo una extensión de ese poder. No está aquí por accidente. Está aquí porque alguien o algo lo ha traído de vuelta. Y nosotros, al intentar detenerlo, hemos jugado un papel en su regreso. Sentí que mi estómago se revolvía ante esas palabras. Lo que Armitage decía no solo desbordaba mi entendimiento, sino que también rompía las fronteras de la razón. Una entidad de tal magnitud, tan antigua, estaba entre nosotros, esperando, observando, moviéndose a través de los rincones más oscuros de la realidad. El sabueso no era solo un monstruo, era un heraldo, un precursor de algo mucho más grande, algo que no podíamos siquiera imaginar. La sensación de estar atrapado en un sueño delirante se intensificó. Mis sentidos se volvían cada vez más borrosos, y el aire denso parecía entorpecer mis pensamientos. No estaba seguro de si lo que veía era real o si estaba perdiendo la razón bajo el peso de lo imposible. Pero una cosa era clara, estábamos al borde de un precipicio, mirando hacia un abismo insondable que no dejaba espacio para la esperanza. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, mi voz quebrada,
con una desesperación que no podía ocultar. Armitage se giró hacia mí, y por un breve instante vi en sus ojos una chispa de tristeza. Pero también vi determinación. No era solo un hombre de ciencia, sino alguien que había comprendido lo que estaba en juego. Alguien que había llegado a aceptar la inevitabilidad de lo que nos esperaba. Lo único que podemos hacer es enfrentarlo. Hay un ritual antiguo, un último intento por sellarlo, por devolverlo a donde pertenece. Pero será peligroso, y no sabemos si funcionará. El sabueso no es solo un ser. Es un guardián, y nos está observando. Si no lo detenemos ahora, lo que sigue será mucho peor. Mis pensamientos se vieron interrumpidos por un sonido sordo. Algo estaba acercándose. Un retumbar bajo, como el rugido de una bestia inmensa. El sabueso, o lo que fuera, estaba cerca, y su presencia parecía envolver todo a nuestro alrededor. El tiempo se había agotado. Armitage comenzó a murmurar palabras en una lengua que no pude comprender. Su voz era baja y resonante, como si estuviera pronunciando un hechizo, una oración. El aire vibraba, y las sombras se alzaban, dispuestas a tragarnos de nuevo. El ritual que Armitage había comenzado parecía ser nuestra última esperanza. Pero, ¿sería suficiente? Este capítulo profundiza en la comprensión de lo que está ocurriendo, desvelando que el sabueso es solo una parte de una amenaza mucho mayor. La revelación de Armitage sobre la naturaleza del ser es crucial para el desarrollo de la historia. Capítulo 11. El ritual final. La atmósfera se había vuelto irrespirable. El aire pesado y cargado de una tensión indescriptible parecía aplastarnos, como si todo el universo estuviera ejerciendo una presión sobre nosotros. Las palabras de Armitage seguían resonando en mi mente. El sabueso no es solo una criatura. Es una manifestación de algo mucho más grande. Está aquí porque algo lo ha traído. Y si no lo detenemos, todo lo que conocemos caerá. El sonido sordo y bajo que nos había inquietado tanto se acercaba. No era un simple echo. Era una presencia palpable, que se deslizaba entre las sombras y las distorsiones de la realidad, acercándose con una inevitabilidad aterradora. El sabueso, o lo que fuese, no solo caminaba por las calles. Parecía que todo el mundo se retorcía a su alrededor, como si la misma tierra estuviera cediendo ante su poder. No podíamos ver la criatura, pero su presencia era inconfundible, como un peso tangible en el aire. Armitage, con su rostro sombrío, continuaba pronunciando las palabras del antiguo ritual. A medida que hablaba, su voz adquiría una fuerza casi sobrenatural, como si algo lo impulsara desde dentro. Sus manos se movían con precisión, trazando símbolos que parecían estar vivos, como si estuvieran grabándose en el aire mismo. Pero por más que intentaba concentrarme en sus palabras, mi mente estaba llena de dudas. ¿Sería este ritual suficiente? ¿Podría detenerse lo que ya se había desatado? El viento, frío y cortante, comenzó a remolinarse alrededor de nosotros. Las sombras se estiraban, tomando formas fantasmales, como si el propio espacio estuviera siendo retorcido. Podía sentir la presión sobre mi pecho, una sensación de asfixia que no era solo física. Era el peso de lo desconocido, el temor profundo que nos atenazaba. Armitage me miró brevemente, y en sus ojos vi un destello de desesperación. No es solo el sabueso, dijo, su voz temblando ligeramente. Lo que hemos despertado no puede ser contenido solo por un ritual. Es una puerta, una brecha entre mundos, y lo que está al otro lado está intentando cruzar. No solo este sabueso, sino algo mucho peor. Antes de que pudiera responder, el sonido aumentó, resonando en todo el aire. Un retumbar bajo, como un rugido de algo gigantesco, llenó mis oídos. El sabueso estaba cerca, y esta vez lo sentíamos, no solo lo oíamos. Una oscuridad densa comenzó a envolver todo, una oscuridad que se sentía tangible, que envolvía nuestra visión, nuestra mente, como si quisiéramos ver algo pero no pudiéramos. Armitage continuó su murmullo, y de repente, las sombras comenzaron a distorsionarse. Algo estaba cambiando, y no era solo la oscuridad. Las formas que tomaban las sombras eran erráticas, como si una fuerza invisible las retorciera y las empujara más allá de los límites de la realidad. El sabueso no era una criatura física, sino una manifestación. Un pensamiento comenzó a apoderarse de mi mente. Si el ritual no funcionaba, si no conseguíamos contener esa presencia, lo que había estado oculto en las sombras no sería solo el sabueso.
Sería el inicio de algo mucho mayor. Algo que iría más allá de la comprensión humana. De repente, el aire se heló. Un frío impenetrable comenzó a calar hasta los huesos, y los símbolos trazados por Armitage en el aire parecían brillar con una luz inhumana. Los murmullos se intensificaron. Las sombras crecían y se alargaban, y en medio de esa penumbra, algo comenzó a tomar forma. Una figura gigantesca, oscura, que se desplazaba con una lentitud siniestra, surgió de la nada. No era el sabueso, no exactamente, pero su forma era inconfundible. Los ojos brillaban con una luz roja, intensa, cegadora. No había rostro, solo esa enorme figura que parecía envolver todo a su alrededor con un aura de terror absoluto. Y entonces lo entendí. El sabueso no era solo una bestia. Era un emisario, un ser que actuaba como puente entre este mundo y lo que se encontraba más allá. La forma del sabueso era solo una máscara, un rostro para algo mucho más grande, algo que solo los más valientes, o los más locos, se atreverían a nombrar. No podemos luchar contra esto. Grité, pero Armitage me interrumpió con una mirada dura. No es cuestión de lucha. Es cuestión de sellar la puerta antes de que sea demasiado tarde. A medida que los últimos fragmentos del ritual se pronunciaban, el sabueso, o la manifestación de él, avanzó hacia nosotros. Las sombras se arremolinaban a su alrededor, y el suelo mismo parecía vibrar con su presencia. Sentí como si el espacio a nuestro alrededor se estuviera deshaciendo, como si nuestra existencia misma fuera una burla frente a esa entidad colosal. Armitage cerró los ojos por un momento, y en su rostro pude ver una expresión de concentración profunda. El ritual alcanzó su clímax, y de repente, un rugido ensordecedor llenó el aire, un sonido que parecía provenir de todas partes y de ninguna a la vez. El sabueso dejó de avanzar, y por un instante, todo quedó en silencio. Las sombras comenzaron a desvanecerse, pero el aire seguía cargado con una tensión palpable. Armitage abrió los ojos, y su expresión mostraba agotamiento, pero también algo más, una especie de satisfacción agridulce. Lo hemos detenido, por ahora, dijo, su voz ronca, como si las palabras le costaran esfuerzo. Pero esto no ha terminado. Solo hemos cerrado una puerta, pero el peligro sigue ahí, esperando. La ciudad, que había sido consumida por la oscuridad, comenzó a recobrar algo de su forma original. Las sombras se disiparon lentamente, y el aire se volvió más soportable. Pero yo sabía que lo que habíamos experimentado no era el final. No era más que un interludio. Lo que habíamos despertado, lo que habíamos tocado, no podía ser destruido tan fácilmente. No hemos ganado, dije, con un tono bajo. Solo hemos ganado tiempo. Armitage me miró con una expresión grave, pero sus ojos también mostraban algo de alivio. Sí. Pero el tiempo que hemos ganado es valioso. Nos dará una oportunidad. Y mientras haya oportunidad, habrá esperanza. Pero sabía, al igual que él, que no había un final claro. No podía haberlo. La puerta estaba sellada, sí, pero solo por ahora. Y lo que estaba al otro lado no dejaría de buscar una forma de regresar. Este capítulo profundiza en el ritual para detener la entidad, mientras la tensión se mantiene a niveles extremos. Armitage lucha por contener lo incontrolable, pero ambos saben que el peligro no ha sido erradicado por completo. Capítulo 12. La revelación del abismo. El aire aún estaba cargado con un peso palpable. La ciudad, que hasta hace poco había sido el escenario de una pesadilla apremiante, comenzaba a despertar de su sopor. No era un despertar tranquilo, sino un levantarse tenso, como si la misma tierra se estremeciera después de haber soportado un terrible dolor. Las huellas de lo que había ocurrido no desaparecerían fácilmente. Los ecos de las sombras, de lo que habíamos desatado y detenido momentáneamente, aún resonaban en el aire. El paisaje, aunque aparentemente restaurado, tenía algo de desolado. Las calles, que una vez fueron testigos del bullicio y la vida cotidiana, ahora parecían desiertas. Incluso la luz del día, que penetraba a través de las nubes grises, parecía extraña, demasiado tenue, como si algo estuviera mal con el tiempo mismo. Armitage, con su rostro endurecido por la experiencia, caminaba a mi lado, pero en sus ojos había una constante reflexión, como si estuviera buscando respuestas que no encontraba. ¿Qué sucedió realmente? Pregunté finalmente, rompiendo el silencio que se había instaurado entre nosotros. Armitage no respondió de inmediato.
Continuó caminando, con pasos firmes pero mecánicos, como si estuviera atrapado en sus propios pensamientos. Finalmente, después de un largo suspiro, habló, su voz baja pero clara. Lo que ocurrió es más grande de lo que podríamos haber imaginado. Lo que enfrentamos no es solo el sabueso, ni una simple criatura traída de otro lugar. Lo que hemos tocado, lo que hemos liberado, es un pedazo de algo mucho más grande. Algo antiguo, que ha existido desde tiempos inmemoriales. Este sabueso, esta forma, es solo un intermediario, una sombra de algo que aguarda más allá de la realidad. Mi mente tardó en asimilar sus palabras. El horror del sabueso, la presencia palpable de esa criatura, me había dejado marcado. Pero la idea de que todo eso era solo un pequeño fragmento de algo mucho más oscuro y vasto era casi más aterradora que cualquier cosa que pudiera haber imaginado. ¿Qué significa eso? Pregunté, buscando una explicación que, aunque aterradora, pudiera proporcionar alguna claridad. Armity me miró con una expresión grave, casi sombría, como si estuviera decidiendo si debía o no contarme lo que sabía. En algún momento, hubo una civilización que conocía las profundidades del cosmos, que entendía los abismos más oscuros del universo. Ellos sabían que había puertas, portales que conectaban nuestro mundo con otros planos de existencia. No eran solo mitos, como muchos creen, eran realidades. Y el sabueso, como todos los seres que intentan cruzar esas puertas, es solo una sombra de lo que hay al otro lado. Algo que nunca debió haber sido liberado. Mis piernas comenzaron a flaquear. Armity parecía haber recibido una revelación, y la gravedad de sus palabras me pesaba como una carga invisible. ¿Qué clase de horrores aguardaban en esos otros planos? ¿Qué clase de entidades estaban más allá de la comprensión humana? Entonces, lo que enfrentamos, no es solo una bestia, dije, en un susurro. No, respondió Armity, su voz llena de cansancio y una especie de amargura. El sabueso es solo una manifestación, una forma que sirve como mensajero o guardián. Pero detrás de él, más allá de la sombra que lanza, está lo que realmente nos amenaza. Algo mucho más antiguo y poderoso. Y lo que más me preocupa es que no estamos seguros de si logramos sellarlo por completo. El temor se instaló en mi pecho. Había creído que lo peor había pasado, que lo habíamos detenido, que todo había terminado. Pero las palabras de Armity comenzaban a desterrar esa ilusión. El sabueso no había sido un accidente ni una simple aberración. Había sido una advertencia. ¿Qué podemos hacer? Pregunté, mi voz temblorosa. Sentía como si el peso de todo el universo estuviera presionando sobre mí. Armity suspiró profundamente, mirando hacia el horizonte como si buscara alguna respuesta en el cielo gris. Finalmente, habló, su voz tensa, pero firme. Lo único que podemos hacer ahora es buscar una forma de cerrar por completo esas puertas. Debemos descubrir cómo sellarlas para siempre, cómo evitar que lo que hay al otro lado pueda regresar. Porque si no lo hacemos, si no encontramos la clave para cerrarlas de manera definitiva, entonces el sabueso será solo el primero de muchos horrores que se desatarán sobre nosotros. Senti Yuan escalofrio requiem la espina dorsal. Estaba claro que lo que habíamos visto, lo que habíamos enfrentado, era solo el comienzo de algo mucho más grande. Algo que, si no se detenía, podría arrastrarnos a todos a la oscuridad. Armity se detuvo, como si una idea hubiera cruzado su mente. Volvió a mirarme, y por un momento, vi en sus ojos un destello de resolución. Hay algo más que no te he contado. Hay un antiguo texto, un libro que fue olvidado por mucho tiempo. En él, se habla de los rituales más profundos, aquellos capaces de sellar las puertas por completo. Pero, también se habla de un precio que debe pagarse. Y no estoy seguro de que estemos preparados para ese precio. La incertidumbre flotaba en el aire. Sabíamos que el futuro era incierto, pero ahora, más que nunca, entendíamos que el sabueso no era solo un monstruo o una amenaza aislada. Era solo la punta del iceberg, la manifestación de algo mucho más grande y terrible. Y mientras caminábamos hacia lo desconocido, la sensación de que no teníamos control sobre lo que se avecinaba se hacía más palpable. El precio. ¿Qué significa eso? Pregunté, sin poder evitarlo. Armity cerró los ojos brevemente, como si las palabras le costaran salir. Significa que, si seguimos adelante, no solo lucharemos contra lo que está detrás de la puerta, sino que nos veremos obligados a sacrificar algo invaluable.
Algo que podría costarnos más de lo que podemos soportar. El aire se volvió más pesado, y la incertidumbre se convirtió en una presión constante sobre nuestras mentes. El abismo que habíamos tocado comenzaba a mostrarse en toda su magnitud. Y aunque sabíamos que debíamos continuar, una sensación de terror profundo se apoderaba de nosotros. El futuro ya no era solo incierto. Ahora era aterrador. Este capítulo profundiza en la revelación de Armity sobre la verdadera magnitud de la amenaza. Nos da una pista de lo que está detrás del sabueso y los sacrificios que deberán hacerse para evitar que todo se desate. Capítulo 13. El precio del conocimiento. Los días siguientes transcurrieron entre la tensión y la incertidumbre. La ciudad, aunque aparentemente tranquila, seguía siendo un escenario de pesadilla. Había algo en el aire, una sensación de malestar que no podía ser ignorada. La normalidad había sido quebrantada, y por más que intentáramos seguir con nuestras vidas, la sombra del sabueso seguía colgando sobre nosotros, cada vez más densa y opresiva. Armity no mencionó más el antiguo texto que había mencionado en su revelación. Sin embargo, era evidente que él también cargaba una creciente inquietud, como si estuviera tratando de encontrar una manera de acceder a ese conocimiento prohibido, ese que podría ayudarnos a enfrentar lo que se cernía sobre nosotros. El paisaje urbano parecía una cáscara vacía. Las calles, que antes estaban llenas de vida, ahora estaban vacías, como si una extraña quietud hubiera tomado posesión de la ciudad. Los pocos transeúntes que aún se veían por las calles caminaban rápidamente, como si temieran que algo los estuviera observando. Una sensación de paranoia flotaba en el aire, como un manto invisible. Una tarde, mientras caminábamos por las calles desiertas, Armity me detuvo de golpe. Su expresión era grave, más que nunca, y sus ojos reflejaban una ansiedad palpable. He encontrado algo, dijo con voz baja, como si temiera ser oído. He encontrado el texto al que me refería. Mi corazón latió con fuerza. La idea de que Armity pudiera haber encontrado lo que buscaba me dio una extraña mezcla de alivio y terror. Si existía alguna forma de detener lo que habíamos desatado, este libro debía ser la clave. Pero, al mismo tiempo, la naturaleza de ese conocimiento, lo que implicaba, me aterraba. Armity me llevó a un pequeño apartamento en una zona olvidada de la ciudad, un lugar apartado y desordenado. El ambiente estaba impregnado de un aire antiguo, de polvo y misterio. Las estanterías estaban repletas de libros, pero no eran los libros comunes que uno esperaría encontrar en una biblioteca. Estos estaban cubiertos por el polvo del tiempo y llevaban el sello de una antigua civilización. Sabía que lo que estábamos buscando no era un simple libro de magia, sino algo mucho más profundo, algo que podría cambiar la percepción misma de nuestra realidad. En el rincón de la habitación, Armity desenterró un libro envejecido y desgastado. Era un tomo grueso, con una cubierta de cuero gastado que apenas conservaba su forma. Los bordes de las páginas estaban ennegrecidos, como si el libro hubiera estado expuesto a la humedad o al fuego en algún momento de su historia. El título estaba en una lengua extraña, una que nunca había visto antes. Sin embargo, la sensación que emanaba de ese libro era clara. Era el mismo poder, la misma oscuridad que había desencadenado el terror del sabueso. Armity abrió el libro con manos temblorosas. Los textos que se desplegaban ante nosotros estaban llenos de símbolos que desafiaban la lógica humana. No eran simples palabras, sino representaciones de algo más, algo que estaba más allá del alcance de nuestra comprensión. Como si cada palabra tuviera el poder de distorsionar la realidad misma, de abrir puertas a lo desconocido. Este es el libro de las puertas, dijo Armity con voz grave, alzando la vista hacia mí. El conocimiento que contiene podría ser nuestra única esperanza. Pero también nos ofrece algo mucho más peligroso. Nos muestra los rituales que se deben realizar para sellar las puertas, pero nos advierte sobre lo que debe ser sacrificado para lograrlo. Mi mente comenzó a girar a medida que las palabras de Armity se asentaban en mi conciencia. Sabía que estábamos al borde de algo monumental, algo que nos cambiaría para siempre. Y a pesar del miedo que me embargaba, había una parte de mí que deseaba entender. Queríamos salvarnos, pero también queríamos saber más sobre lo que habíamos despertado. ¿Qué precio se exige?, pregunté, la voz quebrada por la ansiedad. Armity cerró el libro con un golpe suave, como si el mismo acto de cerrarlo fuera un sacrificio. Sus ojos reflejaban la desesperación de quien sabe que no hay vuelta atrás. La sangre.
El sacrificio de lo más valioso. No puedo decirte lo que eso significa, porque ni siquiera yo lo sé con certeza. El precio no es algo que pueda entenderse completamente. Pero en el momento en que decimos sellar lo que hemos abierto, debemos estar dispuestos a perder algo irreemplazable. La vida humana, el alma, la esencia misma de lo que somos podría estar en juego. El aire se volvió más pesado, como si el propio cuarto se hubiera llenado de una presencia invisible que nos observaba. No solo estábamos buscando una solución, sino que nos adentrábamos en una oscuridad que podía reclamar mucho más de lo que estábamos dispuestos a dar. Durante los siguientes días, nos sumergimos en el libro, estudiando los rituales con la desesperación de quienes saben que cada momento que pasa sin tomar una decisión es una oportunidad más para que las fuerzas de la oscuridad tomen control. Armitage estaba cada vez más aislado, como si el peso de la decisión que estaba por tomar lo estuviera consumiendo. Pero yo también sentía la misma presión. Algo debía hacerse, y el tiempo se estaba agotando. Debemos actuar pronto, dijo Armitage, mirando el libro con ojos fatigados. La puerta no permanecerá cerrada por mucho tiempo. Si no sellamos lo que hemos desatado, lo que hay más allá de la puerta vendrá por nosotros. El silencio que siguió fue pesado, cargado de una sensación palpable de inevitabilidad. Sabíamos lo que debía hacerse, pero también comprendíamos que, al tomar esa decisión, el precio sería algo que jamás podríamos imaginar. Este capítulo profundiza en el descubrimiento del libro que contiene los rituales necesarios para cerrar las puertas de lo desconocido. El costo de este conocimiento se revela gradualmente, sugiriendo que el sacrificio será profundo y posiblemente irreversible. Capítulo 14. La última oportunidad. La tensión entre nosotros, que ya era insostenible, alcanzó un punto culminante. La amenaza que enfrentábamos no era simplemente una criatura, ni un ente de otro mundo. Era una manifestación de algo mucho más vasto y profundo, algo que podría destruir la realidad tal como la conocíamos. La idea de que nosotros, seres humanos, tuviéramos la capacidad de sellar o desatar fuerzas tan inmensas nos llenaba de un miedo visceral. Armitage había estado consultando el antiguo libro incansablemente. Cada día que pasaba, su rostro se volvía más demacrado, como si estuviera siendo consumido por la propia oscuridad que habíamos desatado. Los ojos que antes brillaban con la pasión del conocimiento ahora se veían apagados, como si el peso de lo que había descubierto lo hubiera arrastrado a una desesperación insondable. Debemos hacerlo, ahora o nunca, dijo, una noche, con voz temblorosa, mientras observaba el libro abierto frente a él. Sus dedos recorrían las páginas con una rapidez frenética, como si temiera que el tiempo se desvaneciera antes de que pudiera encontrar la solución. Las palabras eran claras, y sin embargo, los símbolos seguían siendo un misterio para él, aunque comprendía lo suficiente como para saber que estábamos al borde de la catástrofe. El ritual que habíamos identificado era complejo y peligroso. Exigía una serie de pasos, cada uno más arriesgado que el anterior. El principal obstáculo era el sacrificio, el precio que debía pagarse para que la puerta fuera cerrada para siempre. Armitage no había sido claro al principio, pero ahora no podía evitar mostrarme las advertencias del libro. La necesidad de un sacrificio humano, la sangre que debía ser derramada, no podía ser ignorada. Era el componente final para sellar lo que habíamos desatado. Me sentí como un espectador en una obra macabra, impotente ante los eventos que se desarrollaban frente a mí. ¿Qué estábamos dispuestos a sacrificar para salvarnos? ¿Podríamos realmente elegir quién debía pagar el precio por nuestro error? Este sacrificio no puede ser algo tomado a la ligera, me advirtió Armitage, sus palabras vacías de esperanza. No había consuelo en su voz, ni en sus ojos. Si lo hacemos, no habrá vuelta atrás. La criatura no solo quedará sellada, sino que desaparecerá para siempre. Pero también desaparecerá todo lo relacionado con ella. No habrá recuerdos, no habrá rastro de lo que ha ocurrido. Seremos los últimos en recordar. Y eso es lo que más miedo me da. El silencio nos envolvió. Las palabras de Armitage colisionaban con mis pensamientos, haciendo que mi cabeza diera vueltas. Lo que él proponía no era una simple solución. Estábamos hablando de borrar por completo el rastro de lo ocurrido, de eliminar la memoria misma de una existencia que había sido tocada por lo imposible. Los recuerdos serían arrancados de nosotros, como si nunca hubieran existido. ¿Era esto lo que queríamos? ¿Podríamos soportar vivir sin el recuerdo de lo que habíamos experimentado,
sin poder siquiera recordar el precio que habíamos pagado por nuestra salvación? No obstante, la urgencia seguía. El sabueso, esa abominación traída de la oscuridad, estaba más cerca que nunca. Podíamos sentir su presencia, la presión de su existencia física más allá de las puertas, acechando en las sombras de la ciudad. El tiempo se agotaba, y el ritual debía ser realizado antes de que la criatura pudiera cruzar completamente la barrera. Decidimos que no había más opciones. Debíamos actuar, sin importar el costo. La ceremonia comenzó al anochecer, cuando las sombras se alargaban y la ciudad caía bajo un manto de quietud. Armity, como líder del ritual, dirigió los primeros pasos con una precisión escalofriante. Las palabras del libro resonaban en el aire, sus sonidos creando ecos extraños en las paredes, como si se estuvieran deformando las mismas leyes de la realidad. El sacrificio era necesario. Al principio, solo queríamos detener la invasión, sellar lo que habíamos desatado. Pero, a medida que avanzábamos, nos dábamos cuenta de que estábamos participando en algo mucho más grande. Algo que desafiaría el propio concepto de lo que era el ser humano. La esencia de la humanidad misma parecía estar involucrada en este acto. El sacrificio debía ser absoluto, debía ser algo más que un simple acto de sangre. Era necesario entregar lo que más valorábamos, lo que definía nuestra humanidad. En ese momento, el aire se tornó pesado. Una presencia invisible se hizo sentir, y el sonido del viento se transformó en un murmullo gutural, como si el propio universo estuviera advirtiéndonos de lo que estábamos a punto de hacer. El sabueso, sin duda, estaba consciente del ritual. Su espectro nos acechaba, esperando el momento exacto para derribar cualquier esperanza de escapar. Finalmente, Armity levantó un cuchillo antiguo, su hoja reluciendo a la luz de las velas que iluminaban el círculo de protección. El sacrificio debía ser realizado, y sin pensarlo más, Armity lo entregó, cerrando el círculo de nuestro destino. Las palabras del ritual fluyeron, y con cada una de ellas, una parte del mundo parecía desvanecerse, como si las fronteras de la realidad y la fantasía comenzaran a desdibujarse. El aire se volvió denso, y las sombras que nos rodeaban parecían cobrar vida propia, como si el universo entero estuviera retrocediendo ante la magnitud de lo que habíamos desatado. En ese momento, comprendí la verdad. No habíamos enfrentado a una criatura más, ni a un enemigo de otro mundo. Lo que habíamos liberado era una manifestación de algo mucho más grande, más antiguo, algo que existía más allá de la comprensión humana. Y ahora, al tratar de sellarlo, nos habíamos convertido en parte de ese misterio. Con un último suspiro, el ritual alcanzó su clímax. Un viento helado recorrió la sala, y las velas se apagaron. El sabueso había sido derrotado, pero su recuerdo, su presencia, permanecía en los rincones más oscuros de nuestra mente. Y así, el sacrificio fue cumplido. Este capítulo marca el clímax del sacrificio necesario para cerrar la puerta y derrotar al sabueso, mientras que el precio de esta victoria se hace evidente. Capítulo 15. El último susurro. La calma llegó como un respiro entrecortado, un alivio que, aunque bienvenido, estuvo acompañado de una sensación de vacío. El ritual había terminado. La criatura, esa sombra indescriptible que había acechado nuestras mentes y corazones, ya no estaba. El sabueso, tal como había sido prometido, fue sellado, pero el precio de nuestra victoria era mucho mayor de lo que habíamos imaginado. Armity, completamente exhausto, se desplomó en el suelo con una expresión de agotamiento y desdén. Las luces de las velas parpadearon y se apagaron, dejando la habitación en completa oscuridad. El silencio fue profundo, tan denso que se podía sentir la presión en el aire. La ceremonia había terminado, pero algo seguía allí. Algo que nunca dejaría de estar. A través del negror de la oscuridad, una sensación de irrealidad nos envolvió. Los recuerdos, esos retazos dispersos de lo que habíamos vivido, comenzaban a desvanecerse, como si un velo invisible cubriera nuestras mentes. Las imágenes del sabueso, la terrorífica sensación de su presencia, la pesadilla que nos había perseguido, todo comenzaba a desmoronarse, como si nunca hubiera sucedido. Armity, que siempre había sido el ancla en nuestra lucha contra lo inexplicable, ahora parecía desconectado de la misma realidad. Su rostro, pálido y desencajado, mostraba una ausencia como si parte de él también hubiera sido arrebatada en el proceso. Era evidente que el sacrificio había tenido un costo mucho mayor del que habíamos esperado. No solo habíamos sellado a la criatura,
sino que habíamos sellado también nuestras memorias, nuestras vidas previas, y una parte de nuestra propia humanidad. La sensación de pérdida era abrumadora. Nos miramos unos a otros, y en el fondo de nuestros ojos, sabíamos que lo que habíamos hecho nunca podría ser revertido. La verdad que habíamos desenterrado nunca podría ser completamente borrada. Aunque la criatura ya no existía, su sombra continuaría, viva en lo más profundo de nuestras almas. Aquello que habíamos intentado contener, con cada sacrificio y con cada palabra de poder, nunca desaparecería por completo. Comencé a caminar lentamente hacia la puerta, como si estuviera en un trance, mis movimientos guiados por una fuerza invisible. Fuera de la habitación, el mundo continuaba, pero todo me parecía distante y extraño, como si las paredes de la realidad misma estuvieran más delgadas, más permeables que antes. El ritual había cambiado algo, y aunque el sabueso ya no nos acechaba físicamente, el eco de su existencia permanecía, resonando a través del espacio y del tiempo. Lo que habíamos hecho, lo que habíamos sellado, no solo era un sacrificio de sangre, sino también un sacrificio de identidad. Las fronteras entre lo conocido y lo desconocido, lo humano y lo inhumano, se habían difuminado para siempre. Ninguno de nosotros sería el mismo. Habíamos pagado el precio de nuestra supervivencia, pero al mismo tiempo, habíamos perdido parte de lo que nos hacía humanos. Armity finalmente se levantó, su cuerpo tembloroso y sus ojos vidriosos, y miró hacia la ventana. No dijo nada, pero su silencio era más elocuente que cualquier palabra. En su mirada había una mezcla de pesar y resignación. Habíamos derrotado al sabueso, pero habíamos perdido mucho más. Y a medida que la luna llena iluminaba la ciudad, una sensación de vacío se apoderó de nosotros. Las horas pasaron lentamente, como si el tiempo mismo estuviera dilatado, y finalmente, uno por uno, nos retiramos a nuestras habitaciones, incapaces de procesar lo que habíamos hecho. El sabueso había sido detenido, pero la verdad de nuestra experiencia era demasiado grande para ser comprendida en su totalidad. En las semanas siguientes, intentamos reconstruir nuestras vidas, pero las piezas de nuestro ser ya no encajaban. La ciudad, que antes parecía tan viva y vibrante, ahora se sentía vacía, como si la presencia del sabueso, incluso en su ausencia, hubiera dejado una marca indeleble en la tierra misma. Los recuerdos de lo sucedido comenzaban a desvanecerse, pero algo permanecía, la certeza de que había algo más allá de la comprensión humana, que se había infiltrado en nuestro mundo. Los días siguieron su curso, pero la pesadilla seguía. El sabueso ya no estaba, pero la oscuridad que había traído consigo nunca se desvanecería. Quizás en algún rincón del universo, en una dimensión que no podíamos percibir, la sombra del sabueso seguía acechando, esperando su momento para resurgir. El último susurro de la criatura, ese terrible eco de su existencia, quedó impregnado en nosotros, recordándonos que, aunque habíamos ganado, había algo mucho más grande que aún nos acechaba. Este es el capítulo final, un cierre sombrío que deja claro que, aunque la amenaza inmediata haya sido contenida, las cicatrices de la experiencia persisten, y el misterio permanece más allá de la comprensión humana. Y así, concluye nuestra historia de terror y sacrificio. Si te ha cautivado este relato, no olvides apoyar al canal con tu like y suscribiéndote para más contenidos como este. Activa la campana para no perderte ninguna nueva aventura. Gracias por acompañarnos en este viaje a lo desconocido.